Amigos, Dios les bendiga. Te invito a oír un tema muy importante. Creo que es demasiado importante. Creo que es tan importante que debes de darte el tiempo para oírlo, porque se trata de lo que está pasando en el mundo actualmente. Antes de empezar con la ayuda de Dios, es, es un tema el cual podemos nosotros palpar y ver que en la palabra de Dios está anunciado las cosas que están pasando en estos tiempos. Porque en estos tiempos están pasando cosas muy grandes anunciadas en la Biblia. Y es muy importante nosotros poder saber, comprender y entender a qué son esas cosas que se refiere la palabra de Dios, la Biblia, y qué acontecimientos son y qué tienen que ver con nosotros en nuestra vida y con nuestra familia y con nuestros hijos. Porque están pasando cosas muy grandes. Los terremotos, las hambres, las pestes, pero no solo eso solo es parte, porque también la apostasía, que la apostasía es la rebeldía en contra de Dios, que está pasando. Es muy importante entender nosotros como seres humanos que Dios había anunciado esto. Porque es muy importante. Es muy importante y te concierne, y es muy importante tú como padre de familia, como madre de familia o como hijo, que puedas entender que Dios anunció todo esto. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que Dios anunció todo esto, si tú entiendes que el Señor ya habló que todo esto iba a pasar, debes de saber tú que va a llegar el momento donde vas a tener que agarrar un lugar, un bando, una posición, porque no vas a poder quedar neutral. Va a llegar el momento donde tú vas a tener que agarrar el lado de la apostasía, que va a ser el lado fácil, el lado cómodo, o el lado del Señor Jesucristo, creer en Él y pasar persecución. Entonces vamos a empezar con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque pestes están pasando. El Señor dijo que antes de su venida, las señales que iba a haber iban a ser rumores de guerra, guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes y hambres. Y luego de las hambres, persecución en contra de los que creen en su nombre. Las guerras y las pestes ya están. Falta el hambre. Falta el hambre. Los principios de dolores son estos. Y después del hambre va a venir una persecución hacia los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los que realmente disciernen y toman la decisión de amarla a Cristo, amar a Cristo y amar su verdad y lo que el Señor enseña como verdad. Entonces, vamos a empezar con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a meditar primero en Salmos capítulo 119, versículo 105. Dice así la palabra del Señor. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a empezar de esta manera porque es muy necesario entender que la palabra de Dios es la única palabra, la lumbrera que vamos a tener en este mundo. Porque la palabra de Dios va a ser verdaderamente una lámpara para nuestra vida, una lumbrera para alumbrar los acontecimientos, las situaciones que están pasando y que previamente el Señor nos dice en su palabra. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto para despertar con la ayuda de Dios en ti un interés por la Biblia, por la palabra, un interés por descubrir tú personalmente con una intimidad con Dios, que es muy importante que busques la luz de Dios para que te ayude el Señor, te revele y tomes una postura, porque tú tienes una responsabilidad de tu alma en tus manos, pero también una responsabilidad de tu familia y de tus hijos, hacia dónde los vas a guiar o hacia dónde los vas a tratar de esforzar para que ellos busquen aquello. Bueno, entonces lo primero que debemos entender, que debe de haber un interés en nosotros por la palabra de Dios, que es una luz. Bueno, ¿quién es la luz? Juan 8:12
otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí habla la palabra que dice que el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Él es el que alumbra, Él es el que abre el entendimiento, Él es el que anuncia en su palabra, pero hace que nosotros entendamos lo que su palabra nos revela. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el Señor es la luz que alumbra y que el que lo sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? ¿Qué son esas tinieblas? Debemos de entender que muchas personas en estos tiempos, por la apostasía, andan en un mundo de tinieblas, pero no percibe que andan en tinieblas. Y quiero decir lo siguiente. Los tiempos que estamos pasando, el Señor dijo, dice la palabra con ayuda del Señor, en Segunda de Tesalonicenses, dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, habla de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Bueno, lo importante de esta, o lo que queremos meditar hoy, es que antes que venga el Señor va a venir una apostasía y un hombre de pecado. Y la apostasía debemos de saber y entender que verdaderamente ya está. La apostasía ya está. Y en no mucho tiempo va a llegar el tiempo donde se va a manifestar ese hombre de pecado. Pero algo que quiero que podamos entender es el hecho de que la apostasía no la vamos a ver como anunciada como apostasía. La apostasía va a ser anunciada ante el mundo como luz, como progreso izquierdista, como progreso político, como progresista, como libertario, como personas que defienden derechos modernos aparentemente porque son más antiguos que nada. No van a agarrar y van a venir diciéndose, miren, presentamos la apostasía, sino van a decir, presentamos libertad, presentamos luz, presentamos lo que es el mundo de ahora. Se va a presentar algo en contra de Dios, pero llamándose algo bueno, pero siendo malo. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquí la palabra habla de que vendrá la apostasía, pero aquí lo importante es entender que mucha gente no va a pensar y no va a ver ni va a percibir que la apostasía y qué es la apostasía. Solo algunos van a entender, algunos que el Señor por medio de su palabra les ha revelado, les ha enseñado, y les va a entender que la apostasía está, porque la apostasía está. Porque la ONU verdaderamente, sin ser afán de ser un hombre paranoico, la ONU promueve la apostasía verdaderamente cuando se levanta en contra de la primera institución que el Señor levantó y hizo, que es la familia entre un hombre y una mujer. Y cuando se levanta la ONU en contra de Dios, porque la ONU verdaderamente ha sido un objeto de Satanás para levantar en apostasía a toda la tierra y a muchos países, para entrar a destruir la soberanía en cada país y entrar con rigidez y fuerza en cada soberanía de cada país e imponer la apostasía en contra de Dios. Esa apostasía que viene disfrazada de amor con
con la ideología de género, enseñando la apostasía en contra de Dios y haciéndose llamar luz. Y eso es algo que debemos como comprender mucho, porque es muy importante que entendamos que esto Dios ya lo había hablado y entendamos de ver que es peligroso, demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque en esta guerra, o vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, o vamos a ser arrastrados a estar al lado de la apostasía, que el lado de la apostasía es estar al lado de las tinieblas, de la oscuridad, de Satanás, ya sea por convicción de las ideas plantadas de oscuridad, o sea por mera conveniencia para no sufrir por causa de Cristo. Y así lo dice la palabra del Señor, dice que el que anda, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, el que sigue al Señor no andará en esas ideas promovidas, apóstatas de la Organización de Naciones Unidas, de la ideología de género, de ser lo que tú quieras ser, una apostasía donde, donde se trata de solo humanidad, pero se trata de hacer a un lado a Dios, pero sacarlo fuera totalmente. Y la persona que es alumbrada por el Señor, que es alumbrada por la palabra, no andará en eso. Y algo también muy importante que debemos de entender, que es muy importante para ti, que tú decidas qué bando vas a tomar, qué lado vas a tomar, qué lado vas a fomentar a tu familia, a tus hijos que siga, por lo siguiente, porque en Mateo, cuando habla en Mateo 24, versículo dice, porque el del versículo 6 dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso ha estado pasando. Y todo esto será principio de dolores. Faltan las hambres, pero ya están por venir porque ya están anunciadas. Y luego viene lo siguiente, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque la ONU, porque las ideas apóstatas van a triunfar, porque así Dios lo ha decidido. Y van a agarrar una fuerza política y van a agarrar una fuerza también religiosa de todas las religiones que apostaten contra Dios, y se van a unir para implementar las ideologías en el Estado y en la religión. Y van a hacer una unión que va a hacer una unión que ellos van a decir que son luz y que son amor y que son los buenos de la película. Y a nosotros o a todo aquel que siga a Cristo y que no ande en tinieblas y no acepte las tinieblas, va a tener que sufrir por causa de su nombre. Por eso es muy importante que tú te pongas importancia en la Escritura y busques por ti mismo para ver tú qué vas a seguir. ¿Por qué? Porque en esos tiempos aparentemente va a ser más cómodo seguir por no sufrir las ideologías de la apostasía del mismo diablo, del mismo anticristo. Va a ser más cómodo, pero créeme y quiero decirte
que aparentemente va a ser más cómodo, pero va a ser la peor elección que un hombre puede hacer. ¿Por qué? Porque es muerte el quien elija esa ideología, apoyar esa manera de vivir por no sufrir, está eligiendo su muerte, la muerte de su alma, y está echando fuera su salvación, porque está despreciando la verdad de Dios, el amor de la verdad de Dios, y está perdiéndose. Perdiéndose del sacrificio que el Señor Jesucristo dio por su vida. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde vamos a ser entregados a tribulación y va a haber muerte y aborrecimiento de toda la gente por causa del nombre de Cristo. Y algo que quiero puntualizar aquí mucho es el hecho de discernir las tinieblas de la luz, porque nosotros o los creyentes no vamos a ser no vamos a ser perseguidos como mártires, ni como buenas personas, ni vamos a ser perseguidos como personas de fe y por nuestra fe sincera en Cristo. Aunque eso sea la realidad, que por eso vamos a ser perseguidos, pero ante los medios públicos tan corruptos que existen, y todos lo sabemos que los medios informativos son una corrupción tremenda, pero que van a tener el castigo adecuado, justo de parte de Dios cada uno, porque lo van a tener. Así que si tú trabajas en un medio informativo y eres corrupto, créeme, arrepiéntete antes de que sea el tiempo del juicio y pídele perdón a Dios. Pero ante esos medios informativos no vamos a ser personas que realmente estén sufriendo por una fe sincera en Cristo, ni por sus mandamientos, ni por el amor de su sacrificio, sino vamos a ser gente en la cual ante los ojos y ante la visión pública vamos a ser gente perseguida por intolerante, perseguida por decir que nosotros tenemos odio hacia ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice no, crímenes de odio, palabras de odio, cuando estas no son palabras de odio, son palabras de amor y verdad, palabras que el Señor dio y que el Señor habla y dice que muchos se perdieron y se pierden por no aceptar el amor de la verdad de Dios. Y así vamos a hacer ante los medios televisivos y ante los medios y ante mucha gente, personas rebeldes, personas malas, personas que odian según aparentemente que odiamos, pero la verdad no es que odiamos, la verdad es que amamos, y que la verdad es que nosotros tenemos que hablar la verdad por amor, para que la persona que se vaya a arrepentir, que entre una palabra de Dios en su corazón, se arrepienta, vea la verdad y sea salva y se arrepienta y le pida al Señor perdón, y el Señor lo lave con su sangre y sea salva eternamente, y entre en ese amor de Cristo, en ese amor del Padre, en ese amor de la iglesia, que es verdadero amor, que es un amor real, verdadero, porque el único que ofrece un amor real y verdadero es el Padre Todopoderoso. Él acepta un amor verdadero, porque el amor verdadero es que Él haya dado su vida por nosotros siendo pecadores. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero siendo nosotros pecadores, y en nosotros nace un amor por Él, que pone ese amor en nosotros. Pero esa es la realidad. Debemos de entender que toda esa apostasía realmente no tiene amor ni por ellos mismos ni por ninguno. Hablando de apostasía, bueno, entonces es muy importante entender que la palabra dice que va a haber una apostasía en contra de Dios, y es muy importante que entiendas tú y yo que esa apostasía está presente, y que va a llegar el momento que vamos a tener que decidir entre si seguimos la apostasía o seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque esa apostasía, quien no la siga, va a repercutir en su trabajo. Eso lo estamos viendo, eso no es algo que esté muy lejano, lo estamos viendo. Podemos ver noticias. Yo apenas acabo de ver una noticia de un locutor de radio que se movía contra el movimiento lésbico gay.
y se movía y hablaba en contra de ese movimiento, y el gobierno le hizo, le hizo, le forzó a no hablar mal en su programa y a dar un espacio de una hora, no recuerdo qué tanto, pero un determinado tiempo a personas que quisieran opinar y que no podían ni refutar ni antes, ni durante, ni después, forzado por el gobierno para impulsar el movimiento y quitándole a él su libertad de expresión como ser humano. Y eso pasó en ese locutor de radio, pero no solo en ese locutor de radio, va a pasar en todas las personas, porque esa es la apostasía, parte de la apostasía, pero es la apostasía, es un sello de la apostasía. En los maestros también va a llegar, y va a llegar duramente, y va a llegar el momento donde vas a tener que elegir entre tu profesión, porque aunque no sepamos muy exactamente qué es la señal, porque son interpretaciones, la señal del anticristo, la señal que pone en la frente, en la mano, aunque muchos dicen que, unos dicen que es simbólico, otros dicen que sí, verdaderamente tiene que ser en la mano, pero el chiste es que son interpretaciones, no sabemos, pero lo que sí sabemos, que dice clara la palabra, es que todo aquel que no lleve esa marca no va a poder comprar ni vender. Y va llegando el momento donde debemos de ver que la apostasía ya está haciendo, que tal vez no ha llegado que no podamos comprar ni vender, pero ya está haciendo que no podamos ejercer nuestra fe, nuestra libre expresión en nuestros trabajos, y sobre todo en los trabajos como públicos, como locutor de radio, donde hay publicidad, donde un alumno que se graduaba hablaba en contra de la apostasía, en contra de la homosexualidad, que es parte de la apostasía. Le querían quitar hasta su título por el estudio que él había realizado. O sea, esa es la apostasía. Estamos en la apostasía. Estamos en la apostasía, y lo importante es el hecho que tú te des de cuenta que estamos en la apostasía, porque lo duro, lo difícil es que, lo triste es que muchas de las cosas van a pasar y muchos no se van a dar de cuenta de que está pasando una guerra tan grande entre la luz y las tinieblas. Una guerra tal cual, donde por un lado está el diablo, está Satanás, está la oscuridad y está las tinieblas, pero nombrándose en ellas, en esa guerra, como luz, como amor, pero siendo solamente oscuridad, tiniebla y tristeza. Y por el otro lado la luz, pero no llamándose como luz, sino llamándose por el mundo y por las tinieblas como oscuridad, porque así se le llama a todos los que se oponen a la apostasía de la ONU, a la apostasía del aborto, a la apostasía del movimiento lésbico gay. Todos llaman a quien no piense así personas intolerantes, personas de odio, cuando la verdad es que la oscuridad está llamándole a la luz tinieblas. Y esa es la realidad, porque la luz es Cristo y todo aquel que habla su palabra. Pero el punto importante es aquí que tú te des de cuenta de lo que está pasando, de lo que está pasando ahora, que te preocupes por saber qué decisión debes de tomar para ti y para tu familia, que tú debes de adiestrar a los que amas, a tus hijos, a tu familia, para seguir a tus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa y mucha gente espera que el falso profeta o falsos profetas salgan de una religión, y específicamente muchos evangélicos están esperando que la religión falsa sea la religión católica, y eso es una mentira.
En el pueblo católico va a haber mucha gente salva y en el pueblo evangélico también, pero también en el pueblo católico va a haber mucha gente que va a defender la apostasía y en el pueblo evangélico también va a haber mucha gente que va a defender la apostasía y esos se van a unir en un solo pueblo apóstata, y católicos y evangélicos que son trigo y que son verdadera iglesia del Señor se van a unir en un mismo movimiento cristiano y van a sufrir por ello, o vamos a sufrir por ello con la ayuda de Dios en fe. Lo declaramos. Y ese es el punto de saber y entender, de poder con la ayuda de Dios ser alumbrados con su palabra, que se haga viva en nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que podamos entender los tiempos y lo que está pasando. Entonces, amigos, hermanos, entendamos lo que está pasando, entendamos la apostasía, no nos hagamos tontos. ¿Por qué no nos hagamos tontos? No nos hagamos tontos porque vamos a tener que llegar el momento a tener que elegir entre le sirvo al Señor o le sirvo a la apostasía. ¿Por qué? Sobre todo los cargos públicos, hermanos que trabajan en cargos públicos, hermanos que trabajan como maestros, hermanos que trabajan como presidentes en un cargo público. Esos son los primeros que van a ser obligados porque trabajan para el gobierno. Y debemos de saber que esta lucha el enemigo va a usar al Estado y que lo está usando las leyes. El enemigo de la iglesia, siempre el diablo, siempre el enemigo ha usado al Estado. Roma, el Estado destruyó a miles de cristianos. El Estado y con la Iglesia Católica destruyó a miles de creyentes. Porque la iglesia y el Estado no se pueden juntar, porque el Estado siempre ha sido el enemigo usado para perseguir a la iglesia. Y déjenme decirles que dentro de todo esto que parece terrible, está nuestra victoria ahí. Ahí está nuestra victoria, porque ya sea que vivamos o que muramos, sea para el Señor. Y que todos ellos están derrotados. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que lo que está cerca es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirle que la venida de nuestro Señor Jesucristo es que viene a quitar todo el poder y viene a tomarlo Él y regirá con barra de hierro. Pero esto es el punto que yo quería decirte hoy en esta noche. Entonces, que entendamos, finalizo con esto. Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, las hay, hambre es lo que falta, ahí viene un hambre mundial, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y luego viene tribulación para los creyentes, donde dice la palabra, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Debes de elegir dónde quieres estar. Debes de preocuparte para saber dónde quieres estar. ¿Por qué? Porque aparentemente va a ser muy duro y ver sufrir y que sufran tus hijos. Va a ser muy duro vivir en un lugar donde no puedas comprar o vender si no te unes a la apostasía. Pero debes de entender que con la ayuda de Dios debemos de ser alumbrados, porque es un sufrimiento duro y que no va a ser fácil, donde por no aceptar la apostasía no vendamos o no podamos comprar. Y también finalizo con esto. Dice la palabra, nadie os engañe, en ninguna manera vendrá nuestra reunión con el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ya está, y muy pronto, en el debido tiempo, se va a manifestar ese hombre que hará guerra directa contra Dios, tanto que se va a hacer pasar por Dios, tanto que dice la palabra que se sienta, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, queriéndose hacer pasar por Dios.
Y dice la palabra, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. O sea, el Señor ya nos habla y nos dice, mira, esto yo ya se lo digo desde el principio, esto va a pasar. Por eso es muy importante que atendamos a la palabra y seamos alumbrados por ahí. Y pues esto es lo que te quería decir en el nombre de Jesús. El Señor nos alumbre con su luz. Y este video, si puedes compartirlo, compártelo para que mucha gente medite acerca de esto y medite acerca de esta verdad que verdaderamente nosotros necesitamos ser alumbrados y dirigidos por el Espíritu, por la palabra de Dios, y ser alumbrados en este tiempo de oscuridad terrible, en los cuales a lo que es malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Y quién es bueno? Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios te bendiga.